Rusia niega tajantemente haber disparado drones sobre territorio de Polonia ante reclamos de la OTAN. Activista colaborador de Trump es asesinado durante evento en una universidad de Utah. Corporación Eléctrica Nacional Corpoelec condenó de manera firme ataque criminal perpetrado contra el sistema eléctrico. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, activó el Plan Independencia 200 con 284 puntos para la defensa nacional. Se acabó el sueño mundialista. Yulimar encabeza delegación a Tokio y Alcaraz en tenis es el número 1. Un equipo de científicos de la Universidad de Oxford diseñan nuevo suplemento diseñado para potenciar la reproducción de las colonias de abejas. Mientras Rusia niega tajantemente haber disparado drones sobre Polonia, acá en Venezuela el gobierno activó el Plan Independencia 200 para defender la soberanía nacional. Bienvenidos a las noticias. Iniciamos. Rusia negó tajantemente que drones de su país violaran el espacio aéreo de Polonia, tal como denunció la OTAN, acotando que el alcance máximo de vuelo de las aeronaves no tripuladas no superan los 700 kilómetros. Anteriormente, el primer ministro polaco Donald Tusk afirmó que varios drones habían violado el espacio aéreo de Polonia y los calificó de rusos, aunque la parte polaca no aportó ninguna prueba del supuesto origen ruso de dichas aeronaves no tripuladas. Desde el Kremlin declararon que los dirigentes de la Unión Europea y la OTAN acusan a Rusia a diario sin argumentos de presuntas provocaciones. No es la primera vez que Varsovia acusa sin pruebas a Moscú de violar su espacio aéreo. A finales del 2022, unos proyectiles cayeron en Polonia cerca de la frontera con Ucrania y 2 personas murieron. Inicialmente, las autoridades afirmaron que se trataba de armamento ruso, pero luego el entonces presidente Andrzej Duda reconoció que muy probablemente pertenecían a Kiev. El activista estadounidense de derecha Charlie Kirk falleció el pasado miércoles tras recibir un disparo en el cuello durante un acto público con estudiantes en la Universidad del Valle en Utah. El aliado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se encontraba en la institución académica como parte de su gira llamada America Comeback Tour. Y después de una intensa cacería humana por el crimen que conmocionó a Estados Unidos, el presunto asesino del activista e influencer conservador Charlie Kirk, identificado como Tyler Robinson, de 22 años, oriundo del estado de Utah, se entregó y quedó detenido, informaron las autoridades. El presidente norteamericano Donald Trump había sido el primero en confirmarlo en una entrevista televisiva. Con un alto grado de certeza tenemos bajo custodia al sospechoso del asesinato, aseguró. Y más tarde el gobernador de Utah, el republicano Spencer Cobbs, indicó en una conferencia de prensa que un familiar de Robinson contactó a un amigo, quien a su vez se comunicó con las autoridades para denunciar que el joven había confesado que había cometido el asesinato que provocó un shock en Estados Unidos. Y la escalada en las tensiones entre Estados Unidos y China no para. En los últimos días, los gobiernos de las 2 potencias económicas más grandes del mundo volvieron a chocar, esta vez en un tema referente a Centroamérica y los visados de sus ciudadanos. El pasado 4 de septiembre, Estados Unidos anunció una política de restricción de visas para ciudadanos centroamericanos que estén ligados con el Partido Comunista Chino. El objetivo, señaló el Departamento de Estado en un comunicado, es contrarrestar la influencia corrupta de China en Centroamérica. Tras el anuncio del Departamento de Estado, el gobierno de China respondió que los señalamientos de Estados Unidos carecen totalmente de fundamento. Las acusaciones, dijeron, incendiarias de Estados Unidos demuestran la total falta de respeto de ese país hacia los países centroamericanos, dijo Lin Jian, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de la China. Y en Argentina, la madrugada del pasado jueves arribó al país el primer vuelo con un grupo de 10 migrantes deportados desde Estados Unidos, afectados por lo que se dicen las políticas migratorias de Donald Trump.
El vuelo de Omni Air, que retornó a algunos de los argentinos acusados por violaciones y otros delitos, así como a personas sin antecedentes penales, llegó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza. La llegada de los deportados se desarrolló con fuerte hermetismo. Uno de los deportados, el ciudadano Maximiliano, quien se trasladó a Estados Unidos en 2001 tras solicitar asilo, siguiendo el consejo de su abogado, trató de obtener una permanencia legal. En 2015 recibió una notificación de deportación que no se ejecutó sino hasta el pasado 22 de agosto. Maximiliano destacó que la actual gestión de Trump es como una página negra dentro de la historia gloriosa de Estados Unidos, resaltando que, a los ojos de las autoridades norteamericanas, ellos son criminales. Científicos creen que las intrigantes manchas de leopardo en una roca muestreada del año pasado por el rover Perseverance en Marte podrían haber sido causadas por vida antigua, anunció la NASA. El equipo también publicó un artículo revisado por pares de la revista Nature sobre el nuevo análisis, aunque señala que se necesitan mucho más estudios. La muestra llamada Cañón Zafiro fue recolectada por el rover en afloramientos rocosos en los bordes del valle del río Neretva Vallis, una región esculpida por el agua que fluyó hacia el cráter Jezero hace más de 3.000 millones de años. El rover aterrizó en el cráter para explorar el antiguo lago en febrero del 2021 en busca de rocas creadas o modificadas en el pasado por el agua en Marte. Aunque la muestra se encuentra resguardada en un tubo a millones de kilómetros de distancia en Marte, los científicos siguen intrigados por la roca debido a su potencial para revelar si alguna vez existió vida microscópica en Marte. Y el gobierno español expresó el pasado miércoles su respaldo a la propuesta de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para suspender de forma parcial el acuerdo de asociación entre la Unión Europea e Israel. El ministro de Exteriores de España, José Manuel Álvarez, manifestó que el gobierno de su país considera que esta suspensión debería ser total en respuesta a la situación humanitaria en los territorios palestinos. La iniciativa de Bruselas prevé limitar la cooperación comercial con Israel, sancionar a miembros de ese gobierno identificados con posturas extremas y actuar contra colonos responsables de hechos violentos. En este sentido, Álvarez dijo que España ya había solicitado estas medidas de manera anterior. Aunque la presidenta de la Comisión reconoció la gravedad de la crisis en Gaza y anunció que la Unión Europea presentará un conjunto de medidas para redefinir su política hacia Israel y Palestina, Álvarez reiteró que la UE no puede mantener relaciones diplomáticas y comerciales normales con un Estado que incurre en violaciones sistemáticas de los derechos humanos en los territorios ocupados. Y de acuerdo con un editorial del diario Global Times, el dólar estadounidense se tambalea al borde de una crisis de confianza, producto sobre todo de las políticas mal enfocadas dictadas desde Washington. La caótica política arancelaria del gobierno estadounidense ha socavado la condición de refugio seguro del dólar. Según analistas, los bloqueos económicos orquestados desde Estados Unidos para aplastar a sus adversarios han tenido un efecto boomerang que ha generado el éxodo masivo del dólar. La estabilidad de la moneda estadounidense anteriormente se basaba en dos pilares: una economía robusta y el compromiso inquebrantable del país con su crédito. Hoy, ambos cimientos se están desmoronando. Sin embargo, advierte el Global Times, el golpe más significativo podría provenir del sistema del petrodólar, debido a que por décadas el comercio del petróleo ha estado anclado a la moneda estadounidense. En la actualidad, países como Irán, Venezuela e incluso los Emiratos Árabes Unidos están adoptando otras monedas para las transacciones petroleras. El conflicto en Medio Oriente en general ha expuesto la aguda dependencia de Asia del petróleo de Oriente Medio, y países claves como Japón y Corea del Sur tienen una lenta transición a energías limpias, lo que los hace vulnerables a interrupciones en el suministro. La dependencia y su relativamente lento cambio hacia energías limpias las hacen vulnerables a las interrupciones de los envíos a través del estrecho de Hormuz, una debilidad estratégica puesta de relieve por los enfrentamientos en la zona. Irán, por ejemplo, se asienta sobre el estrecho,
por el que transita aproximadamente el 20% de los envíos mundiales de petróleo y gas natural licuado. 4 países, China, India, Japón y Corea del Sur, representan el 75% de esas importaciones. Según el análisis del grupo de investigación Zero Carbon Analytics, Japón y Corea del Sur son los que más riesgo corren, seguidos de India y China. Todos ellos han tardado en aumentar el uso de energías renovables que en el 2023 apenas representaba un 9%, muy por debajo del 33% de otros países. Para los expertos, la única forma de contrarrestar la persistente incertidumbre es reducir la dependencia de los combustibles fósiles importados y acelerar el cambio de Asia hacia fuentes de energía limpias y racionales. Y nos trasladamos a Estados Unidos, donde un grupo de manifestantes pro-Palestina confrontó al presidente Donald Trump en un restaurante de Washington, D.C., exigiendo el fin de la complicidad de la Casa Blanca con la ocupación israelí en la Franja de Gaza y denunciando su papel en el avance de políticas racistas y militaristas en el mundo. Con gritos como hora de irse, hora de marcharse, liberen a Washington, liberen a Palestina, los activistas dejaron claro que Trump no es bienvenido ni en la capital estadounidense ni en Palestina. Calificaron a los gritos al mandatario estadounidense como el Hitler de nuestro tiempo y lo responsabilizaron de sembrar odio y violencia a nivel global. Una de las consignas más repetidas fue: tu legado es el genocidio, en alusión al respaldo que dio a las ofensivas militares de Israel y a las políticas internas que criminalizan a las comunidades migrantes y afrodescendientes. Los protestantes dejaron en claro la indignación que sienten en Estados Unidos ante el genocidio palestino y la impunidad que lo sostiene, y que hoy suma ya más de 60,000 muertos en el enclave. Y una buena noticia en salud: el gobierno ruso anunció que la fórmula Enteromix, diseñada en el Centro Nacional de Investigación Médico de Radiología, ya está lista para ser testeada en pacientes con cáncer colorectal. La tecnología se basa en una combinación de 4 virus no patógenos que destruyen células malignas y al mismo tiempo estimulan el sistema inmune del paciente. Los ensayos preclínicos mostraron resultados alentadores. Lograron por una parte ralentizar o reducir el crecimiento tumoral entre un 60 y un 80%. La Agencia Federal Médica y Biológica presentó la documentación al Ministerio de Salud, que deberá autorizar su uso en humanos. Según el gobierno, en el futuro el tratamiento será gratuito, aunque su costo ronda actualmente los 300,000 rublos por dosis, unos $3,700. A diferencia de las vacunas tradicionales, Enteromix no busca prevenir enfermedades, sino tratar a pacientes que ya fueron diagnosticados. Se la considera una terapia oncolítica que combina virus modificados que atacan directamente al tumor sin dañar al resto del organismo. Y luego de 24 años, los norteamericanos recuerdan la tragedia del 11S, que acabó con más de 3,000 vidas, y las denominadas Torres Gemelas. Estados Unidos echó este pasado jueves la vista 24 años atrás para recordar a las víctimas del que sigue siendo el atentado más mortífero en suelo norteamericano, con casi 3,000 víctimas mortales. Los lugares de los ataques han vuelto a acoger ceremonias solemnes en las que han participado algunas de las principales autoridades, entre ellas el presidente norteamericano Donald Trump. Mostramos al mundo, se dijo, que nunca nos rendimos y que la gran bandera norteamericana nunca se vendrá abajo. La presentación del nuevo aparato de Apple vuelve a marcar el paso de la industria tecnológica global con la revelación del iPhone 17, su smartphone más reciente. El dispositivo lidera la gama 2025, acompañado por el nuevo iPhone 17 Air, que se destaca por su diseño ultra delgado y las versiones Pro. La compañía introdujo en el modelo base una de las funciones más solicitadas en generaciones anteriores, una pantalla OLED de 6.3 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz. La integración de la tecnología ProMotion y marcos más finos otorgan al iPhone 17 una mayor fluidez, equiparando en tamaño y experiencia visual al iPhone 16 Pro.
El diseño del iPhone 17 mantiene líneas reconocibles, pero suma una paleta de nuevos colores como azul claro, verde y morado a los clásicos blanco y negro. La autonomía también muestra progresos. La compañía señala una duración de batería de hasta 8 horas más respecto al iPhone 16 en respuesta a la demanda de usuarios que priorizan el uso extensivo con una sola carga. La National TPS Alliance, organización que representa a los beneficiarios venezolanos del Estatus de Protección Temporal TPS por sus siglas en inglés, denunció que el gobierno del presidente Donald Trump inhabilitó el registro para la extensión del programa en el sitio web del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos antes de la fecha límite, ignorando la decisión del juez Edward Chen que impedía poner fin a la medida. La Policía Estatal de Massachusetts emitió una alerta por un tiroteo en la Universidad de Massachusetts Boston. El centro educativo instó al público a evitar una parte de su campus en medio de lo que describió como un incidente policial y posteriormente una amenaza a la seguridad pública. La violencia armada en el país norteamericano se mantiene en ascenso cada día con nuevos hechos que dejan en evidencia las fallas en las políticas de la administración norteamericana. Francia enfrenta una jornada de protestas que dejó más de 500 detenidos. Los ciudadanos organizaron las manifestaciones a través de redes sociales bajo el lema "Bloqueemos todo", expresando su rechazo a los recortes presupuestarios anunciados por el Ejecutivo y tras la caída del primer ministro François Bayrou. El origen de las protestas se vincula al proyecto de presupuestos que plantea recortes por 51.600 millones de dólares y la supresión de 2 días feriados. Representantes de Colombia y Perú se reunieron el pasado jueves para discutir sobre la disputa por la soberanía de la isla de Santa Rosa en el río Amazonas con el fin de moderar la tensión entre ambas naciones, mientras que el gobierno del presidente Gustavo Petro acusa a Lima de apropiación ilegal, pero asegura que su soberanía sobre Santa Rosa no tiene discusión. 4 muertos y decenas de heridos, algunos de ellos de gravedad, dejó la explosión de una gandola de gas en México, según informó Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México. De acuerdo con la mandataria, la hipótesis preliminar de los hechos es que la gandola, con capacidad para 49.500 litros de gas, se volcó y posteriormente se generó la explosión. El accidente involucró a otros 18 vehículos. Miembros del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas condenaron en una declaración conjunta los ataques israelíes contra Qatar. Sin embargo, en la declaración adoptada en la sesión de emergencia no se indica que haya sido precisamente Israel quien lanzó los ataques. El documento señala que los miembros del Consejo de Seguridad subrayaron la importancia de una desescalada a la vez que expresaron su solidaridad con Qatar. La redada de agentes de migración contra más de 300 trabajadores surcoreanos en Georgia podría afectar a las futuras inversiones de Corea del Sur en Estados Unidos. Así lo afirmó su presidente Lee Jae-myung, quien añadió que las consecuencias habían creado una situación muy confusa para las empresas de su país. Destacó que las mismas necesitan construir instalaciones, instalar equipos y establecer fábricas, lo que requiere de técnicos cualificados, acotando que tendrán que evaluar a futuro esta situación. Peter Mandelson fue despedido como embajador del Reino Unido en Estados Unidos el pasado jueves después de que sus vínculos con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein se convirtieran en otro problema no deseado para el asediado primer ministro Keir Starmer. Mandelson había estado bajo creciente presión por su relación con Epstein después de que los legisladores estadounidenses publicaron el pasado lunes un libro de cumpleaños en el que Mandelson había escrito una nota manuscrita describiendo a Epstein como "mi mejor amigo". En Nepal, coches y edificios calcinados, avenidas vacías custodiadas por soldados, patrullas de tanquetas y vehículos blindados con los militares desplegados y un gobernante que renunció y por lo menos 30 muertos y decenas de heridos dejan graves manifestaciones. En medio del desorden y del caos, grupos de manifestantes negocian un gobierno de transición con el estamento armado.
Con los votos a favor de los ministros Alexandre de Moraes, Flavio Dino y Carmen Lucía, la primera sala del Supremo Tribunal Federal de Brasil alcanzó la mayoría para condenar al expresidente Jair Bolsonaro. El 9 de septiembre comenzó la última sesión del juicio contra el expresidente para decidir si es inocente o culpable. Bolsonaro está acusado de 5 delitos: golpe de Estado, abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, pertenencia a organización criminal armada, daño al patrimonio público y daño a bienes protegidos. La operación contra la delegación de Hamas en Doha, Qatar, que fue conocida por Estados Unidos, evidencia que Israel y sus aliados no les interesa negociar con el movimiento palestino y en realidad buscan expulsar a los habitantes de Gaza más allá de cualquier diálogo. Tras la propuesta americana de supervisar las negociaciones, Israel lanzó un ataque que buscaba eliminar la delegación palestina, con lo que a criterio de las autoridades cataríes, Netanyahu mató cualquier esperanza para los rehenes. La Corporación Eléctrica Nacional, Corpoelec, condenó de manera firme y categórica el ataque criminal perpetrado contra el sistema eléctrico nacional, que afectó 2 líneas de transmisión de 230 megavatios ubicada en el oriente del país. Calificó el acto de sabotaje, acotando que constituye una grave agresión contra la paz y la estabilidad de la nación, informando que el mismo fue enfrentado con determinación por el personal de la institución, quienes de manera eficiente lograron restablecer el servicio eléctrico en tiempo récord. Este nuevo atentado a las instalaciones eléctricas, en circunstancias que el país se ve abocado a la defensa de su soberanía frente a la agresión sistemática de los Estados Unidos. Corpoelec hace un llamado al pueblo venezolano a mantenerse alerta, unido y firme frente a las acciones desestabilizadoras promovidas por factores vinculados con la oposición. El presidente de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro, lideró el pasado jueves el despliegue del denominado Plan Independencia 200, con la activación de 284 frentes de batalla en todo el país, bajo el concepto de una resistencia activa y defensiva permanente. Esta operación, dentro del concepto de defensa integral de la nación, dentro del concepto de la resistencia activa del pueblo y dentro del concepto de una ofensiva permanente de todo el país. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a mi mando, con todo el equipamiento, tropas, oficiales, vamos entonces a la consolidación de posiciones y a la consolidación del sistema defensivo nacional. Cuerpos combatientes de la Milicia Nacional Bolivariana, desplegado en la toma de sus objetivos de manera inmediata, a lo largo y ancho de 284 objetivos, 284 frentes de batalla de la independencia y la paz venezolana. La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, instó a los gobiernos de Guyana y Trinidad-Tobago a abstenerse de participar en lo que describió como planes guerreristas impulsados por el imperialismo para agredir al país. Y desde acá, desde el Estado Sucre, un mensaje muy claro a los gobiernos vasallos del Departamento de Guerra de los Estados Unidos, el gobierno de Trinidad y Tobago, el gobierno de Guyana. Tómenlo con calma, no se atrevan y no se les ocurra. Se están prestando para los planes perversos de una agresión contra el pueblo de Bolívar. Pero también, presidente, se están prestando para desestabilizar a todo el Caribe y a este continente. El pueblo venezolano está listo para defender nuestra gesta heroica por la independencia. El Ministerio Público de Venezuela anunció el pasado miércoles una nueva operación anticorrupción que derivó en la imputación de 14 fiscales del Estado Carabobo, incluido el exfiscal superior de la entidad.
La Fiscalía destacó que en el marco de su permanente cruzada contra la corrupción y diversas conductas indecorosas en las filas del Estado venezolano y muy especialmente a lo interno de la institución, desde el pasado domingo 7 de septiembre se avanza en una nueva operación ejemplar y trascendental contra elementos degradados del sistema de justicia que vincula, entre otros cargos, varios jueces y fiscales. Con esta severa y persistente actuación suman ya 570 funcionarios del Ministerio Público procesados y judicializados por la comisión de delitos contrarios a la ley y la Constitución. La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó a través de redes sociales que el mandatario Nicolás Maduro suscribió la iniciativa de gobernanza global presentada por el presidente del gigante asiático, Xi Jinping. En su mensaje, Rodríguez destacó que la propuesta internacional contempla la igualdad soberana de los estados, la primacía del derecho internacional y el multilateralismo, los pueblos en el centro de las políticas y resultados reales para el desarrollo global. Precisó que el mundo debe centrar su accionar en la construcción de una comunidad de destino compartido para la humanidad. Venezuela, dijo, respalda esta propuesta en consonancia con la diplomacia bolivariana de paz y su visión de un mundo donde todos los países ejerzan soberanía plena, libre de colonialismos y hegemonías. Venezuela proyecta un crecimiento del PIB del 9% este 2025, mientras que la economía sigue diversificándose, destacó el presidente Nicolás Maduro. El mandatario destacó que todo apunta a la diversificación de la economía, acotando que ahora se busca convertir a Venezuela en un país exportador de alimentos. Maduro destacó que los empresarios y emprendedores privados han jugado un papel importantísimo en este logro. La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ofreció el pasado 8 de septiembre un balance de las incautaciones de narcóticos en el país, tomando como punto de referencia la salida de la Administración de Control de Drogas DEA y destacando que las autoridades lo hacen ahora mejor que cuando operaba la agencia estadounidense. El desempeño cuando existía la DEA en Venezuela y el desempeño sin la DEA, sabemos que lo hacemos mejor. El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSV, Diosdado Cabello, acusó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de pagarle más de $4 millones al mandatario salvadoreño Nayib Bukele para encerrar a migrantes, entre ellos venezolanos, y mantenerlos aislados en sus cárceles. Según un documento al que asegura tuvo acceso, en este no se incluía ninguna cláusula que obligue a El Salvador a impedir la tortura, el confinamiento indefinido y otros avisos dentro del Centro de Confinamiento del Terrorismo. El pasado 9 de septiembre, el canciller de la República, Iván Gil, sostuvo un encuentro con el embajador de la Federación de Rusia en Venezuela, Sergei Melik Bagdasarov, con el objetivo de fortalecer la amistad y la alianza estratégica de alto nivel entre ambas naciones, con miras a un nuevo orden mundial multipolar. Ambos países reafirmaron su compromiso inquebrantable con la defensa de la soberanía y la paz regional. La isla de Margarita alcanzó una ocupación del 80% durante el pasado feriado en homenaje a la celebración de la Virgen del Valle, destacó la gobernadora del estado Nueva Esparta, Maricel Velázquez. La festividad, que se celebra cada 8 de septiembre, atrae a devotos de todas partes de Venezuela y del mundo. El éxito en la ocupación hotelera es un indicativo positivo para el sector turístico de Nueva Esparta, cuya recuperación, señaló, es evidente. La gran misión Vuelta a la Patria logró ejecutar el vuelo número 66 con 259 migrantes venezolanos repatriados desde Texas, Estados Unidos. El nuevo grupo incluye 214 hombres, 38 mujeres, 4 niñas y 3 niños, quienes fueron recibidos por los diferentes organismos de la seguridad ciudadana, entre ellos el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas 6CPC. La vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, se inauguró la gran expoferia Hecho en Venezuela en el Centro de Convenciones del Parque Simón Bolívar de La Carlota en Caracas. Hemos querido hacer un gran encadenamiento desde la materia prima que se produce en Venezuela, la fibra, el hilo, el algodón que se siembra, hasta el producto ya terminado. Y bueno, estamos aquí también viendo cómo se confluyen
los productores nacionales de la materia prima, luego todo el proceso de manufactura se convierte en textiles, en calzado. Se acabó el sueño mundialista. Yulimar Rojas encabeza delegación a Tokio 2025 y Alcaraz en tenis es el número 1. Tras perder por 6-3 con Colombia en Maturín y el triunfo de Bolivia ante Brasil 1-0 en el Alto, la Vinotinto quedó fuera del repechaje del torneo mundialista del 2026. Venezuela, que empezó ganando y estuvo 2 veces adelante en el marcador, terminó cayendo de manera aparatosa ante una selección cafetera ya clasificada que sacó ventaja de la presión llanera y acabó goleándola. Bocha Batista dijo adiós. Tras su triunfo ante el italiano Jannik Sinner en el Abierto de Estados Unidos, el español Carlos Alcaraz recuperó el número 1 de la clasificación mundial. Con apenas 22 años, el español acumula el sexto grande con 2 USA Open, 2 Roland Garros y 2 Wimbledon. El regreso de la 6 veces campeona mundial Yulimar Rojas en Tokio 2025 marca uno de los momentos más esperados del certamen. La atleta olímpica vuelve al foso del triple salto tras 723 días de ausencia desde su última participación en el 2023. Rojas buscará conquistar su 7ª corona mundial y la 4ª en campeonatos a cielo abierto, tras su victoria en Budapest 2023 con un salto de 15 metros 0,8 centímetros. Un equipo de científicos de la Universidad de Oxford diseñan un nuevo suplemento diseñado para potenciar la reproducción de las colonias de abejas. El estudio podría ofrecer una solución rentable y sostenible para combatir el devastador declive de las abejas. Un suplemento alimenticio diseñado para aportar compuestos esenciales presentes en el polen de las plantas y que mejora significativamente la reproducción de las colonias. A menudo se suministran sustitutos sintéticos del polen a las abejas como suplemento dietético al polen natural, pero hasta ahora ha sido difícil replicar la combinación de lípidos llamados esteroles presentes en el polen y que se necesita para prosperar. Pero con las abejas de Oxford criando 15 veces más larvas, los científicos de Inglaterra y Dinamarca confían en haber perfeccionado la fórmula de esteroles. Cada 12 de septiembre se celebra en el mundo el Día de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur. Se trata de motivar e impulsar acuerdos con el fin de mejorar y erradicar los problemas relacionados con la pobreza, el hambre y las enfermedades. Por ahora los avances se dan a través del intercambio de experiencias, conocimientos, recursos económicos y humanos de los pueblos involucrados. El intercambio sur-sur solamente busca algo que es común en la vida cotidiana: apoyarnos entre todos, hacer de este mundo un mundo cada vez mejor para todos. Hasta aquí la información, como siempre, por su atención. Muchas gracias.